Vamos a empezar a hablar de esto porque como veían el otro día que lo teníamos aquí, era muy interesante lo que tiene este tema, el tema de motivación, el tema de personalidad y el tema de emoción y afectos. Y además les había hecho una presentación para que vieran un poquito de qué íbamos a hablar. Y terminábamos con el tema de psicopatología, ¿no? Quizás en este tema, o yo es lo que voy a intentar, es no ir un poco rápido, más que nada por no pararme demasiado y que sí puedan tener una visión general del tema y salgan de aquí con una visión general del tema, ¿no? Entonces hoy vamos a hacer una clase corta porque además me retrasé yo, no fue culpa mía ni fue culpa de nadie. Ya sabéis que bueno, las reuniones docentes son de esta manera, ¿no? A veces pasa esto. Bueno, vamos a empezar entonces la clase y vamos a empezar hablando con el primer tema que presentábamos el otro día, que es el tema de la motivación. Fijaros, tenéis que entender básicamente la motivación no desde el punto de vista vulgar o del que, como hablamos de la motivación todos los días, ¿no? De si no, ay, hoy no estoy motivado para hacer esto, y más bien lo que estamos queriendo decir con motivado ahí es hoy no tengo ganas. No es exactamente eso, ¿vale? La motivación se entiende desde el punto de vista de la psicología como la necesidad o el deseo que activa, es una energía, ¿vale? Durante un tiempo suficiente o que dirige, activa o dirige. Tiene esos dos aspectos nuestro comportamiento y que por lo tanto, fijaros, orienta nuestra conducta a la consecución de objetivos o de metas. Y por tanto, la motivación va a estar muy influida por las emociones. En ese sentido va a estar muy relacionada con lo que se llaman necesidades primarias y necesidades secundarias. Las necesidades primarias en psicología y en biología también, son aquellas que están relacionadas con la supervivencia, son necesidades y emociones muy fuertes, son cíclicas y son permanentes, obviamente, ¿no? ¿Por qué? Porque están relacionadas con la supervivencia, ¿no? Las necesidades secundarias son necesidades adquiridas, son más controlables, perdón, esto de querer apurarme me traba, ¿no? Más controlables a través de la voluntad, obviamente, ¿no? Precisamente en tanto son adquiridas. No estoy diciendo que sean totalmente controlables, pero sí, fijaros, digo, más controlables. Ahora, si se convierten en unas conductas regulares, si se convierten en un hábito ya muy establecido, como decía Aristóteles, si se convierten en una segunda naturaleza, son muy difíciles de eliminar y también son muy difíciles de controlar, ¿vale? Las necesidades y las emociones que van aparejadas con ellas, ¿no? Entonces, vamos a ver la tipología, fijaros que podemos, ay, perdón, quiero darla así. Vamos a ver la tipología que va a haber de teorías que van a intentar explicar las motivaciones. Porque vosotros podéis decir, bueno, si es simplemente la necesidad o el deseo, debe de ser algo relativamente sencillo de explicar, ¿no? O sea, ¿por qué yo me puedo sentir motivada a dar la clase, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué puedo pasar el trabajo o no? Pensarlo, pues ahora, después de haber dado clases de mañana, después de haber parado un poco al mediodía, después de haber empezado con toda la reunión de equipos docentes que empezó a las 5 de la tarde, ¿no? Y ahora esto cuando tampoco tengo necesidad, vosotros tampoco, ¿por qué a esta hora, justo antes de cenar? ¿Qué me mueve? La idea es eso, ¿qué energía me activa para estar aquí ahora y dirige mi comportamiento hacia una meta, que es la meta de estar aprendiendo aquí y yo enseñando, ¿no? Y también aprendiendo, ¿no? Esto se estudió. Los primeros estudios que hubo son los que tenéis aquí, es la teoría de los instintos o evolucionista, obviamente de McDougall, muy influenciada, no sé si notasteis ese patrón, muy influenciada por la teoría evolucionista de Darwin, o sea, muy influenciada por un marco biologicista, ¿no? Luego van a venir las teorías homeostáticas, que supongo que la gente, así como alguna vez yo les digo a los de filosofía, bueno, la gente que estudia biología
En ese sentido, ahí en esto de las teorías homeostáticas ya tiene un bagaje que no tiene, por ejemplo, la gente que estudia historia de la filosofía, ¿no? Teorías cognitivas de la motivación vienen después a explicar eh, que ya os imagináis de qué es, porque ya vimos cognitivismo, y la última parte, teorías humanistas también, ya os imagináis, las teorías de las necesidades de Maslow, ¿no? Entonces vamos a empezar con la teoría de los instintos o evolucionista, ¿no? Esta teoría, fijaros, está representada aquí, veis que es la representación, ¿no? Es realmente un círculo donde lo que estamos teniendo es un feedback que se relaciona, ¿no? Porque el instinto lleva a la conducta, que lleva a la necesidad, que lleva al instinto, fijaros, y es el primer planteamiento claramente, si lo estáis viendo, instinto claramente biológico, ¿no? Mirar, estamos partiendo básicamente de aquí, de lo que serían las necesidades primarias. Marcan la conducta, ¿veis? Que marcan la necesidad, que marca el instinto, etcétera. Nos estamos moviendo ahí, ¿no? En ese marco que les decía yo, biologicista, ¿no? De corte darwiniano, etcétera. La idea es que la conducta está controlada inicialmente o digamos de base, ¿no? Por los instintos. Los instintos son aquellos que nos permiten sobrevivir, ¿no? Y obviamente desde ese punto de vista yo creo que os fijáis que la idea clara es que van a estar esa conducta, que es una conducta compleja, ¿no? No es una conducta simple, va a estar fijada a través de la herencia biológica, obviamente, ¿no? Estamos hablando de instintos, está clarísimo, ¿no? ¿Cuáles son las críticas que se le presentan? Mirad aquí, por eso les decía que vamos a ir rápido, son ideas nada más de cómo se fue intentando explicar la motivación, ¿no? ¿Qué problema se le vio a esta teoría que intentaba explicar? Yo creo que ustedes mismos ya se están dando cuenta, ¿no? Que intentaba explicar nuestra conducta, aunque introdujera ahí la idea, bueno, conductas complejas, etcétera, ¿no? ¿Qué problema se le ve a esto? Que claro, por un lado falta la explicación de la generación de la conducta, la idea de, claro, tú dices, la conducta está ahí, viene generada por los instintos, ya, ¿cuál es la relación entre los instintos y la conducta? No me estás explicando cuál es la relación, me estás diciendo que están los instintos y que luego está la conducta, ¿no? Y después que reducen la conducta humana únicamente a lo puramente biológico, a nuestro, digamos, yo creo que está mal expresado en el libro, a lo puramente animal. Nosotros somos animales, o sea que no creo que esté bien explicado. Quiere decir que no, yo creo que lo que se quiere decir ahí es que no a lo animal, sino únicamente a lo biológico. En ese sentido que esta teoría, se los amplío yo, si ustedes se dan cuenta, si lo piensan, lo estaría reduciendo únicamente a las necesidades primarias, ¿no? A las necesidades instintivas, de supervivencia, básicamente a las biológicas, y dejaría aparte, pues por ejemplo, todo lo que tiene que ver con lo social. Se quedaría únicamente con la herencia biológica, ¿no? Y entonces quedaría como una teoría muy pobre. Esta fue la primera gran teoría, ¿no?, que explicó. Luego viene, esta es una teoría muy conocida, la teoría de Cannon de la homeostasis. La homeostasis es la tendencia a mantener un estado interno equilibrado, ¿no? Eso sucede, es un mecanismo, este es un mecanismo que se utiliza mucho en biología para explicar ciertos procesos, ¿no?, que suceden en la célula, por ejemplo, en nuestro propio cuerpo, ¿no? Entonces, esta teoría, las teorías homeostáticas de la reducción de impulsos, fijaros, veis lo que es la homeostasis, ¿no? Tendencia a mantener un estado interno equilibrado. ¿A qué está aplicado esto? A la motivación. Pensadlo desde este punto de vista. A la motivación, ¿no? Entonces, estas teorías, además, fijaros cómo está aquí. Teoría homeostáticas y de la reducción de los impulsos. De lo que se va a decir aquí lo voy a desplegar ya. Partiendo de aquí, de esta teoría de Cannon, Hull va a decir
Fijaros que la necesidad fisiológica, o sea que nosotros seguimos partiendo de ese intento que tuvo la psicología. Quiero que recordéis las primeras clases que tuvimos, cómo la psicología surge como ciencia yéndose a los laboratorios, y estudiando mucha fisiología, acercándose mucho a la biología, etc. Entonces, siempre como que intenta al principio encontrar ahí un marchamo de calidad científica respaldándose en este tipo de cosas, ¿no? Entonces ahí estamos todavía en ese intento, ¿no? Se fijan en Cannon, Hull, o Hull, no sé cómo se dice la verdad, correctamente en el idioma, ¿no? Lo que tenemos es que la necesidad fisiológica provocaría un estado interno de tensión que impulsaría a que nosotros ahora sí que, fijaros, ahora sí que tendríamos una explicación de cómo se generaría desde adentro, ¿no? La conducta, ¿no? Con una tensión que impulsaría una conducta para satisfacer precisamente esa necesidad y recuperar el equilibrio, que no hubiese esa tensión, desapareciendo la tensión, entendiendo que la tensión, que lo dice la teoría, ¿no? Es algo desagradable, ¿no? Entonces, realmente nosotros, y entonces ahora lo veis ahora, nos veríamos impulsados a reducir esa tensión y a buscar una conducta que diera satisfacción a esas necesidades para reducir la tensión, tanto por motivos primarios, que serían las necesidades biológicas, que era lo único a lo que atendería la anterior teoría, como a motivos secundarios, que son necesidades psicológicas o sociales. Entonces ahí tenemos la teoría de la, fijaros, interesante, ahí tenemos la teoría, os despliego las cuatro. Ahí tenemos la teoría de la reducción del impulso, que es la primera, porque realmente, digamos, así como tenemos el marco biologicista, lo veis que lo estamos teniendo ahí como marco, también vamos a tener como por detrás esta idea de reducir, ¿no? Esa tensión, y por lo tanto ese impulso, ¿vale? Para encontrar el equilibrio, ¿no? La teoría de la reducción del impulso lo que hace es tomar en cuenta, para reducir esa tensión y recuperar el equilibrio, primera teoría, ¿no?, la capacidad del ambiente y del propio individuo a través de la voluntad. O sea, se tienen en cuenta las dos cosas, no solo al propio individuo y a su voluntad, ¿no?, sino también al ambiente. En esos dos lugares, ¿no?, se busca cómo reducir la tensión, ¿vale? Cómo reducir el impulso y buscar de nuevo el equilibrio, conseguir la homeostasis, ¿no? Luego está la teoría de Levin, la teoría del campo dinámico, que ya es un poquito más elaborada, ¿no? Él, lo que va a decir Levin es que la conducta es el resultado de una totalidad de hechos relacionados que forman como un campo dinámico, ¿no? Con lo de campo dinámico quiere decir que no es una cosa quieta, estable, fija, ¿no?, sino, digamos, que está en constante, precisamente como está relacionado, está como en constante tensión, cambio, ¿no? Cada parte, fijaros, la conducta, las necesidades fisiológicas, las necesidades psicológicas, el propio ambiente, incluso la voluntad, etcétera, ¿no?, va a depender de las otras, de ahí que sea dinámico, ¿no? Cualquier pequeño cambio en una va a producir cambios en las otras porque están relacionados, ¿no? Incluso nosotros podemos ver esas dependencias a través de relaciones matemáticas, ¿no? Entonces, para conseguir de nuevo la homeostasis, ¿no?, vamos a tener que ver cómo regular ese campo dinámico. Después está la teoría emocional, donde se presta especial relación, recordad a lo que planteé al principio, de cómo van a estar muy relacionadas muy relacionada la motivación con las emociones, ¿no? Aquí se va a decir algo que es muy importante que tengáis en cuenta, y es que las emociones tienen una función biológica. Una función biológica que es la preparación para defendernos de la tensión,
y desencadenar los comportamientos para restablecer el equilibrio, ¿vale? Entonces, vamos a tener que buscar la manera, fijaros, de reducir tensión y volver al equilibrio. Y por último, una teoría importante que vosotros ya conocéis y quizás sea la más sofisticada de todas, ¿no? De todas estas, que es la teoría psicoanalítica de la motivación, ¿no? Que es la de Freud. El problema, el gran problema que tiene esta teoría es que no, a pesar de que surge de este ámbito, digamos, biológico, es más bien de una inspiración biológica, porque no tiene ningún dato empírico, científico que lo corrobore. No estoy equiparando empírico a científico, lo que pasa es que lo estoy haciendo corto, digamos. No hay datos que corroboren esta teoría, ¿vale? Lo que Freud va a decir, entre muchísimas otras cosas, ¿no? Es que el sistema nervioso, perdón, el sistema nervioso preserva el organismo de los estímulos desequilibradores. Intenta por todos los medios a su alcance, quiero decir, ¿no? Preservar al organismo de los estímulos que lo desequilibran, ¿no? Y para eso lo que hace es intentar facilitar la consecución del placer y evitar el dolor. Entonces, cuando nosotros tenemos una conducta que no es apropiada, que es patológica, es debida a conflictos precisamente no resueltos, a desequilibrios, ¿no? Donde no conseguimos, ya volviendo, para que lo entiendan, volviendo aquí a la homeostasis, ¿no? Donde no hemos conseguido la homeostasis, ¿vale? Salgo un momentito de aquí para ver si lo entendieron. No me preguntáis nada. Considero que sí, ya que no me preguntáis nada. Perdón. Si recordáis, después teníamos, ya lo pongo todo aquí, porque no puse bien la animación, entonces ya lo pongo todo. Después, como ya más adelante, porque sabéis que el cognitivismo surgió más adelante, ya les dije que íbamos a dar como un repaso así rápido, ¿no? De esto para que tuvierais una idea de cómo intentan explicar las personas, las psicólogas y los psicólogos, la motivación, ¿no? A través de la historia de la psicología. Surgen las teorías cognitivas de la motivación. Después, les decía, porque ustedes saben que el cognitivismo viene después, ¿no? Entonces, para los cognitivistas, la conducta es el resultado de tener en cuenta tres cosas. Si os fijáis, las metas, los objetivos que persigue el sujeto, que perseguimos nosotros. Entonces pensad, ¿por qué nos comportamos como nos comportamos? Para entender por qué no, según los cognitivistas, para entender por qué nos comportamos, por cómo nos comportamos, ¿no? ¿Por qué nos vemos motivados a hacer algo? ¿No? Cuando nos preguntan, ¿pero por qué? ¿Por qué hiciste esto? ¿Qué te llevó a hacer esto? Tenemos que tener en cuenta tres cosas. Las metas del sujeto, las disonancias que genera la necesidad de cambio. Quizás tengo que pararme un poquito aquí porque no sepáis lo que es disonancia. La disonancia es algo que suena mal, ¿vale? Entonces una disonancia cognitiva se produce cuando a ti hay algo que vosotros diríais que te chirría, ¿no? Que no encaja, que entra en contradicción a nivel cognitivo. Entonces, cuando hay una disonancia, una contradicción, algo que te está chirriando a nivel cognitivo, tú estás molesto y eso genera que te muevas de lugar, que cambies. Y las reflexiones valorativas del individuo. Cuando tú valoras precisamente las probabilidades que hay de que suceda algo, que no suceda, de que las cosas cambien para mejor, para peor, los riesgos, etcétera. ¿Vale? En ese sentido, nosotros podemos decir, ¿vale?,
que las motivaciones están centradas en las expectativas, escuchar bien, en las expectativas, mirar cómo acabamos de hablar del tema, por ejemplo, de las probabilidades, de los riesgos, ¿no? De cómo se generan por disonancias, se genera una necesidad de cambio, pero nosotros estamos valorando el cambio. De las metas son siempre algo que tú tienes adelante, ¿no? Entonces, y estoy diciendo, ojo, que estás valorando las probabilidades, los riesgos, lo hago, no lo hago, qué probabilidades tengo de que me salga bien, mal, esto me mueve, me moviliza o no, ¿no? Tan centradas en las expectativas o valoraciones que nosotros tenemos respecto a un resultado concreto, ¿no? La forma entonces en que reaccionamos a los acontecimientos se debe a la forma, mirad qué interesante, a la forma en que nosotros interpretamos los acontecimientos. Pensadlo, por favor. A veces no se debe tanto a los propios acontecimientos, sino a la manera en que nosotros conocemos, vemos, reaccionamos, interpretamos los acontecimientos. Entonces, desde la teoría cognitivista respecto a la motivación, lo que ellos van a decir es que nosotros lo que hacemos es intentar eliminar la disonancia, porque la disonancia es desagradable, ¿vale? Entre nuestras creencias y los acontecimientos. Yo no sé si recordáis los que tuvisteis conmigo el año pasado, no, porque nunca os recordáis nada, es como, menos mal que yo sé lo que os di. Aquel libro sobre los razonamientos, aquella lectura donde nosotros tenemos determinados sesgos y hay, por ejemplo, unos sesgos confirmativos cuando nos acercamos a las cosas, a las informaciones, a las noticias, a lo que sea. Y cuando a ti una noticia que dan confirma lo que tú crees, tú le haces mucho caso. Cuando no confirma lo que tú crees, no le haces ni caso, de pronto pasas por delante y ni siquiera lo ves. ¿Vale? ¿Por qué? Porque de pronto el acontecimiento o la noticia, si queréis ahora, va en contra de tu creencia y te produce una disonancia, es algo que no te suena bien y te molesta, ¿vale? Entonces, fijaros, pensad en esto, por favor, que es muy interesante, ¿no? Porque va a seguir una línea que es básicamente la línea que se sigue aquí, básicamente. La línea que se sigue aquí de terapia, que es la terapia cognitivista, ¿no? Donde lo que se intenta hacer es precisamente cómo reaccionas tú ante determinadas cosas, porque tú reaccionas de una determinada manera, porque lo percibes de una determinada manera. Y entonces, a donde incide esa línea que os decía de terapia es en la manera en que nosotros tenemos de percibir las cosas. ¿Cómo percibimos las cosas? Si a veces nosotros cambiamos nuestra manera de percibir las cosas, podemos cambiar la manera de enfrentarnos a las cosas porque las vamos a interpretar de una manera distinta. Ahí tenemos, por ejemplo, como importantísima la teoría del logro de Atkinson. ¿Vale? Importantísima. Él parte de lo siguiente, que nosotros tenemos como una necesidad fundamental, vosotros venga ya, pensadlo de verdad. Nosotros tenemos como una necesidad fundamental el dar lo mejor de nosotros. ¿Vale? De hecho, cuando las cosas realmente son valiosas para nosotros, nos importan, sí que nos molesta cuando nos están diciendo y nos molesta a nosotros mismos cuando nosotros nos lo decimos. Es que no di la talla, no di lo mejor de mí, somos a veces el peor enemigo que tenemos, ¿no? O sea, a veces los otros nos perdonan, pero el problema es que nosotras no nos perdonamos a nosotros mismos. Es el problema, ¿no? Entonces, él parte de esto, dice eso, ¿no? Que el dar lo mejor de sí, el sacar toda su potencialidad y desarrollarla, es una necesidad fundamental del ser humano. Entonces, en ese sentido, fijaros, hay como dos tipos de conducta. Ahora vuelvo un momento
a lo que es la lógica del cuadro, ¿no? Tenemos como dos tipos de conducta que son muy interesantes. Por un lado, las conductas, digamos, que te llevan a conseguir algo, y hay otras conductas que te llevan a evitar cosas, ¿no? Y esos van a marcar, me estoy adelantando, pero no importa, van a marcar como unos estilos de enfrentarte a la vida, ¿no? Entonces vuelvo a la lógica de aquí del cuadro, porque estoy mezclando cosas, pero a mí me da un poco igual ya a esta altura, ¿no? Entonces, dentro de lo que es la teoría del logro de Atkinson, hay unas conductas que te llevan a la consecución de la meta, a conseguir la meta, ¿vale? Según las expectativas del sujeto y que van a tener un valor emocional del incentivo, o sea, según las expectativas del sujeto y según el valor emocional del incentivo, o sea, que va ese incentivo, ese logro va a tener un valor emocional de incentivo, que a ti te incentiva. A ver si lo entendéis mejor así, ¿no? Frente a eso van a estar lo que yo les decía antes, las conductas de evitación, donde tú lo que haces no es ir hacia una meta, ir hacia un logro, sino que tu meta o tu logro es evitar, evitar, evitar. Y eso puede tener un estilo, puede llevarte a tener un estilo de interpretar, de enfrentarte a la vida, y soy consciente de que estoy mezclando cosas de más adelante, pero a ustedes les da igual y a mí también, ¿vale? Que no es estrictamente Atkinson, que va a ser importante, pero esto que estoy mezclando es importante para ustedes, para su vida, ¿vale? Siguiendo a Atkinson. Él va a decir que teniendo en cuenta esto, va a haber tres factores que van a determinar el nivel de la motivación. Fijaros, la fuerza del impulso, las expectativas y el valor del incentivo. ¿Vale? La fuerza del impulso, porque nosotros hablábamos antes de que era una energía, ¿no? ¿Os acordáis que cuando lo definimos hablamos de energía? Las expectativas tienen que ver con la anticipación cognitiva, ¿vale? Y el valor del incentivo va a ser o atracción o aversión, ¿vale? Por eso se mencionaba antes. La fuerza del impulso va a tener dos dimensiones. Las dos dimensiones pueden ser, fijaros qué interesante, el tener éxito o evitar el fracaso. Ahora pensar esto, qué interesante, ¿no? O sea, que tú te muevas para conseguir lo que quieres o para evitar fracasar. Son dos motivaciones completamente distintas y por lo tanto van a provocar dos conductas completamente distintas y van a colocarte a ti en la vida de dos maneras totalmente distintas. ¿Vale? Las expectativas tienen muchísimo que ver con lo que yo les decía, que después van a mezclarse con las valoraciones, ¿no? Porque las expectativas son, no os olvidéis que estamos hablando de logro, ¿no? Las expectativas son una anticipación cognitiva sobre las posibilidades de éxito o fracaso, porque como dijimos antes, la fuerza tiene que ver con ¿qué? Con esas dos dimensiones de yo estoy buscando el éxito o estoy buscando evitar el fracaso. Yo anticipo que voy a fracasar y entonces intento evitar fracasar. Entonces, a veces para intentar evitar fracasar, incluso puedo llegar a no hacer nada, porque eso es una manera de no fracasar, por ejemplo, no hacer nada. Entonces, a mí no me pueden decir que yo fracasé. Imaginaros, por ejemplo, no voy a selectividad de esa manera, desde luego yo no suspendo selectividad, si no voy a selectividad. No se puede decir que yo suspendiera selectividad, he evitado un fracaso. No sé si lo entendéis. Mirad qué interesante, ¿no? Y el valor del incentivo. El incentivo es la atracción o la aversión. Las personas, fijaros, ahora lo vais a entender mejor, las personas que tienden a implicarse en tareas de riesgo moderado o dificultad intermedia, ¿vale? Realmente, fijaros, van a tener una motivación para conseguir éxito que va a ser superior a la motivación para evitar el fracaso. En cambio, a las personas que tienden a implicarse en tareas de dificultad extrema,
tienden a tener una motivación mayor para evitar el fracaso. Quedaros pensando un momento en esto. Leed esto un momentito, que tengo que mirar... ¡Ay! Que perdí el ratón, perdón. Que tengo que mirar el WhatsApp de esta llamada que me acaba de entrar. Mirad esto, porque es súper interesante. El problema de que las personas que escogen, fijaros, tienden a implicarse, por lo tanto, tienden a escoger tareas de dificultad extrema o tienden a escoger tareas de dificultad intermedia, o sea, ni muy fáciles ni muy difíciles. Y mirar qué tipo de enfrentamiento tienen y por lo tanto qué tipo de motivación van a implicar ahí, ¿vale? Miradla, por favor. Esperad que voy a contestar un momentito a esto. Ay, y voy a encender la luz, que estoy casi sin luz, ahora que me doy cuenta. Bueno, voy a salir un momentito de aquí a ver si lo entendieron o tienen alguna pregunta, ¿vale? Porque esto es muy interesante. Y yo creo que es interesante lo que les acabo de decir. Bueno, yo creo que ahora tengo más luz. Esperad que no me veo en la... Ah, sí, hay suficiente luz. Lo que les dije, por ejemplo, respecto a el caso más extremo, ¿vale? Que es el caso de eso de yo evito tener un fracaso, pues por ejemplo, no haciendo algo. Entonces yo no he fracasado, pues imaginaros, por ejemplo, ¿no? Es una conducta de evitación, una conducta de evitación extrema, ¿no? Entonces, fijaros, a mí me llamó mucho la atención cuando estudié esto precisamente. Nosotros estamos estudiando en motivación, no os olvidéis, ¿qué miramos aquí? Que es una necesidad o deseo que activa, acordaros, tenemos ahí lo de la energía y lo de la dirección, orientado a conseguir metas, no os olvidéis de eso. Eso era la idea general, ¿no? Y que va a estar muy influida por las emociones. Y entonces ahora pasamos aquí, ¿no? Ya a algo más, digamos, desarrollado, ¿no? Porque las primeras, visteis que no eran muy sofisticadas a la hora de explicar, especialmente la primera de todos, ¿no? Nada que ver con esto es muchísimo más sofisticado. Entonces te están diciendo, Atkinson te está diciendo, a ver, primero, los humanos, los seres humanos tenemos una tendencia a querer dar lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Si no damos lo mejor de nosotros mismos, no nos sentimos bien, ¿no? Entonces, vale, las conductas que llevan a una consecución de meta, a una consecución de logro, ¿no? A conseguir algo, un logro, ¿vale? Digamos, frente a las conductas de evitación, o sea, a conseguir algo frente a evitar algo, por ejemplo, evitar el fracaso, conseguir un éxito frente a evitar el fracaso, van a estar muy marcadas por las expectativas que tiene el sujeto y por el valor emocional de eso que quieres conseguir, del incentivo, lo que se le llama el incentivo, ¿no? Y después va y te dice, pasamos por los otros tres cosas, esos factores que determinan el nivel de motivación, y después va y te dice, mira, las personas que se meten en tareas como con un patrón, ¿no? En tareas de riesgo moderado y de dificultad intermedia, suelen tener una motivación para conseguir el éxito, o sea, una motivación superior, ¿no? Para conseguir el éxito que una motivación para evitar el fracaso. Más bien lo que quieren es tener éxito que evitar el fracaso. Y las personas que tienden a meterse
en unas tareas con una dificultad muy grande, más bien lo que intentan hacer es evitar el fracaso. Las que se meten en cosas, en camisas de 11 varas, más bien lo que intentan es evitar el fracaso. Tienen miedo de fracasar y entonces se meten en camisas de 11 varas. ¿No lo encontráis súper, no sé, interesante esto? ¿O no le veis, o no sé, le tenéis que dar una vuelta para ver una aplicación en vuestra vida? Bueno, no sé. Si tal, paso a lo siguiente, que veis que es muy pequeñito, es esto, y después vuelvo a sacar la pantalla. Veis la diferencia que hay entre uno y otro y me preguntáis algo y si queréis ya terminamos porque hoy quedamos que iba a ser una clase corta debido además que yo me incorporé más tarde, ¿no? Entre las teorías cognitivas de la motivación también tenemos a la de Weiner, ¿vale? Que lo tenemos ahí, la teoría de la atribución. Y fijaros, de nuevo estamos con el tema de éxitos y fracasos, ¿no? Precisamente por la idea de qué nos motiva, ¿no? A que las cosas nos salgan o nos motiva a no fracasar, ¿vale? Las personas, fijaros lo que va a decir Weiner, después vemos por qué se llama atribución. Las personas intentamos explicar los éxitos y los fracasos atribuyéndolos a diferentes causas. Muy interesante eso también. A diferentes causas. Lo cual va a tener consecuencias emocionales. No voy a volver atrás, pero si recordáis aquí estaba que decíamos que eso iba a estar muy ligado a la emoción. Según las causas a que atribuyamos los éxitos y los fracasos, ¿no? Vamos a tener consecuencias en nuestras emociones. Y esto va a ser muy útil. ¡Ay, un rayo! Esto va a ser muy útil en terapias de transformación de conducta. ¿A través de qué? De cómo interpretes tú las causas de los éxitos y de los fracasos. Especialmente, y por eso quería por lo menos llegar hasta aquí con ustedes, y por eso quise ir rápido, es precisamente en lo que tiene que ver en el ámbito educativo. Precisamente en eso. Tenemos que centrarnos ahí. Se llama locus interno y locus externo. Aquí lo estamos poniendo como causas internas y causas externas, ¿no? Hay tipos de causas internas y externas. Las causas internas, cuando tú atribuyes tu éxito o tu fracaso a causas internas, se produce una mayor percepción de controlabilidad y entonces se producen mayores emociones positivas por la controlabilidad. Ahora voy a poner un ejemplo para terminar. Cuando las causas del éxito o del fracaso son externas, hay una menor sensación de control, o sea, de controlabilidad. Y por lo tanto las expectativas van a ser mucho más bajas. Entonces tú puedes decir, bueno, ahora empezamos con, vamos a Marita, nada, y el Weiner y todos los conductistas flipan. O sea, es que yo si tengo que atribuir, perdón, es que hubo un rayo aquí en mi casa. Yo si tengo que atribuir, o sea, suspendí un examen. Y suspendí el examen porque me pusieron el examen muy difícil. Mi emoción sería mucho peor claro, a ver, nada, ahí ya empiezas a desbardallar, ¿no? Sí, claro, nada, la culpa es del profesor, que lo puso mucho más difícil. Entonces, ¿yo cómo voy a controlar? Ahí empezamos, ¿veis? ¿Cómo voy a controlar? Claro, tu sensación de control. Vamos, de verdad, vamos a dejar la queja de lado y vamos a centrarnos en que tú quieres aprobar. Vamos a centrarnos ahí. Tú quieres aprobar. No solo quieres quejarte y decir cosas de la profesora o del profesor. Quieres aprobar. Esa es tu meta. ¿Vale? Es tu meta. Y ahí está tu energía. Acordaros, ¿qué pusimos? Energía y dirección. ¿No? Vale. Para la motivación, esos dos aspectos importantes, ¿no? Entonces, claro, si tú tienes la sensación de que tú no controlas la situación, porque las causas de tu éxito o tu fracaso no están en tu mano,
es un locus externo, está alojado externamente, las emociones van a ser negativas y vas a tener unas expectativas muy bajas, porque no importa lo que hagas tú. No importa. En cambio, cuando tú suspendes porque tú que controlabas la situación no hiciste lo que tenías que hacer, tú dirás, bueno, emociones positivas, de eso nada. Y yo te digo, si lo piensas bien, lo piensas de la manera correcta, aquí tenéis cómo pueden ser buenas las terapias de transformación de la conducta, especialmente en el ámbito educativo. Si tú lo piensas como lo debes pensar, te vas a dar cuenta de que tienes un mayor control. Y si tienes un mayor control, las emociones van a ser positivas, porque está en tu mano. No es algo incontrolable. ¿Os acordáis de lo que hablamos de la indefensión aprendida? Cuando las cosas tú no las puedes controlar, lo único que te queda es quedarte ahí a expensas de lo que venga. No hay nada que hacer. Las expectativas son bajas y las emociones son negativas. Negativas. Pero si realmente tú eres capaz de ver, eso es lo que tiene el cognitivismo, de interpretar lo que está sucediendo, ¿no? Y ver que las causas de tu suspenso o las causas de tu aprobado tienen que ver contigo, las emociones van a ser positivas porque tú suspendiste ahora. Pero si la causa fuiste tú, eso quiere decir que tú puedes aprobar porque la causa fuiste tú. Eso quiere decir que si corriges los errores, por eso yo insisto tanto en que se fijen en los errores, porque puedes sacar mejor nota, porque puedes aprobar. Pero si tú haces eso y no estás a expensas, ese es el pero, ¿no? No estás a expensas de lo que pasa afuera, entonces las emociones van a ser positivas, aunque en ese momento te entristezcas, ¿entiendes? Y todo lo demás, eso no quita, una cosa no quita la otra, pero sí vas a tener emociones positivas en tanto que tienes controlabilidad, que tienes control. Bueno, y con esto era con lo que quería terminar porque me parecía muy interesante respecto a ustedes, ¿no? A este momento. Me parece muy interesante lo de este tema, lleguemos o no lleguemos a poder hacer algo sobre él, me parece interesante para ustedes, para su situación actual, en esta situación de incerteza que tenemos, ¿vale? De que parece que nada está bajo nuestro control, no es verdad. Hay cosas que están bajo nuestro control, hay otras que no, que tenemos que esperar. Pero hay otras que sí, otras muchas que están bajo nuestro control. Y eso tenemos que, bueno, aferrarnos a esas cosas controlables y a las emociones positivas, que está estudiado además, que produce tener esa sensación de control.